Palabra del Señor y vamos a mirar juntos lo que vamos a considerar en el día de hoy de la palabra del Señor. Es en el libro de los Salmos. Acompáñame por favor al libro de los Salmos, el capítulo 34. Vamos a considerar el verso 19 como base de lo que vamos a tratar en el día de hoy. El tema que hoy vamos a considerar es el origen de nuestros problemas. Dice el Salmo 34, verso 19, el salmista escribe lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mira qué interesante. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A primera vista, al analizar este versículo, que es experiencia del salmista, él reconoce que el creyente, que el justo, que el pueblo de Dios, en su contexto, la nación de Israel, la propia experiencia del salmista, en nuestra aplicación, los creyentes, los hijos de Dios, vivimos en un mundo que está bajo maldición, bajo el juicio de Dios, que se ha apartado de Dios y que sigue la corriente de este mundo, que es el príncipe o el Dios de este siglo. Por lo tanto, en la experiencia humana, el creyente enfrentará aflicciones. El término aflicción son angustias, momentos difíciles, momentos de dificultad. Ahora, en esos momentos de dificultad, el pueblo del Señor no está solo. Usted y yo, que somos hijos de Dios, no estamos solos, tenemos el cuidado, la gracia de Dios. Vamos a recordar el estudio anterior y la provisión de Dios para nuestros momentos difíciles. Es por eso que debemos aprender a tener una perspectiva correcta frente a las crisis de la vida. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, no las niega, no dice no van a ocurrir, pero nexo de contraste, él dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios dará respuesta a nuestras necesidades. No siempre las respuestas son como nosotros queremos. Dame alas como de paloma para huir del problema. A veces Dios no nos da alas de paloma, sino que nos da alas de águilas para saber vivir por sobre las dificultades. Son parte de la experiencia humana, pero aquí hay una promesa: de todas ellas le librará Jehová. Tal vez, como decía, no siempre de la perspectiva o la forma que yo quiero, pero debemos aprender a tener una perspectiva correcta sobre las cosas. Y esto nos lleva a considerar, según a los Corintios capítulo 10, verso 5, que mencionaba en el estudio anterior, que debemos aprender a derribar. Según a los Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Que debemos aprender a pensar bíblicamente. Debemos aprender a pensar de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, establecer los conceptos, tener una sana teología. La teología no es para los estudiosos, los eruditos, la teología es para usted y para mí, porque teología significa pensar acerca de Dios, pensando como Dios piensa. Y Romanos capítulo 8, verso 28 nos pone la perspectiva correcta en nuestras vidas, pensar bíblicamente. Dios nos ha provisto para nuestras necesidades. ¿Recuerdas que el Salmo 42, verso 5 dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y el verso 20 del capítulo 42 del libro de los Salmos, el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él tiene un diálogo interno. Y en ese diálogo interno, en esa autorreflexión, él se lleva, independientemente a lo que está viviendo en el presente, a aprender a confiar y no quedar varada, no quedar abatida, no quedar a un lado creyendo que es la única persona que sufre, que no hay solución a sus problemas. ¿Cuántos creyentes dicen es que Dios no escucha mis oraciones? Estás abatido porque no tienes un pensamiento correcto acerca de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Santiago en medio de las crisis, en medio de las dificultades? En el capítulo 1, verso 5, Santiago dice lo siguiente: si alguno tiene falta de sabiduría, no estás comprendiendo, porque siempre las pruebas, las crisis tienen un propósito. Dios lo está orquestando para nuestro bien, aunque en el presente, en el hoy, en el ahora no tenemos la claridad, sabemos que Dios cuida de nosotros. Y Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿no entiendes? A veces no debemos preguntar el para qué, el por qué, sino el para qué,
Porque a veces el por qué busca responsables, busca excusas, busca a quién culpar. Dios a veces permite, déjame decirte algo, permite nuestro sufrimiento en nuestras vidas por causa de otras personas, porque el día de mañana tú tendrás un ministerio efectivo en la vida de esa persona. Usted no puede hablar de a alguien, a consolarlo cuando ha perdido un hijo, una hija, un cónyuge, si usted no ha pasado por esa experiencia, si usted no ha estado con esa lucha del cáncer y que Dios ha hecho su obra, entender a aquella persona que por primera vez recibe esa noticia o tiene un impacto en una crisis, si usted no la ha vivido, puede entender muchas cosas, pero ¿quién la ha experimentado? Quien la ha vivido puede compartir con efectividad si Dios cuida de nosotros. Es por eso que Santiago dice, si te falta sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente. No hay límite. Sin reproche le será dada. Como diciendo, ya me pediste, de nuevo me vuelves a pedir. Dios no tiene esa actitud. El Salmo 147, verso 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios ha garantizado, Dios ha prometido que Él va a ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Sencillo, son, en primer lugar, la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego tenemos la palabra de Dios, ella es lámpara, ella es nuestra guía. Tenemos también la plegaria, la oración y por último al pueblo de Dios. Anota, siempre Dios va a obrar a través de estos recursos, su persona, su palabra, la plegaria y el pueblo de Dios. En segunda los Corintios capítulo 1 verso 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a otras personas. Ahora, frente al dolor, luchas, conflictos, he hablado en otras oportunidades acerca de las heridas emocionales, aún problemas clasificados como psicológicos, y que la primera alternativa del creyente es ir y buscar en lo secular, en el psicólogo. No digo que está mal, y entre los cristianos hay un debate, psicología, cristianismo, opuestos, enemigo, etcétera. Quiero que observes conmigo en Isaías capítulo 30, porque antes de hablar del origen de nuestros problemas, debemos entender algo muy interesante, en dónde vamos a buscar los recursos para nuestras dificultades. Si tú abres tu Biblia, por favor, en el profeta Isaías, allá en el capítulo 30, Isaías que nos habla del pecado, del fracaso, del llamado a la nación de Israel, en el capítulo 30 del profeta Isaías, vamos a observar en los primeros 2 versículos lo que Dios le dice a la nación de Israel, el lamento. En el contexto, ellos tienen potencial conflicto con la Siria. Ellos van a recibir esta persecución, este ataque o esta invasión. Entonces la nación de Israel está buscando ayuda, está buscando socorro. En Isaías capítulo 30, verso 1 dice lo siguiente: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en las sombras de Egipto. Por un momento quiero que analicemos. Muchos cristianos buscan solución a su mal funcionamiento, su mala conducta, buscan en lugares, en personas que son incapaces de ayudar realmente. A través de los años, hablando con personas, muchas veces el médico, el psiquiatra trata con medicina los síntomas, pero no va a la raíz, no va al problema, y la palabra de Dios llega y penetra aquellos lugares. Observa conmigo lo que dice Dios a la nación de Israel. Comienza con una palabra de ay. Esa palabra ay siempre es una palabra de juicio que tiene que ver con sentencia. Ay, porque está añadiendo, al final del verso 2 lo dice, añadiendo pecado a pecado, es decir, se apartan y se siguen apartando, entre paréntesis. Muchas veces en la experiencia del creyente, de los seres humanos, nos cerramos, nos volvemos casi etnocéntricos y solamente queremos ver lo nuestro, lo de nosotros, y somos incapaces de ver el cuadro completo, de ver la situación completa, de ver la realidad, y vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Principio del cambio, escúchame bien, es darse cuenta que necesitamos cambiar y en segundo lugar querer hacerlo.
Muchos se dan cuenta que tienen que cambiar, otros saben que necesitan cambiar, pero no toman la decisión del proceso del cambio. Y Dios comienza diciéndoles, ay, ¿de quiénes? De los hijos que se apartan, dice Jehová. Estamos hablando del pueblo de Dios. En una aplicación estamos hablando de creyentes, usted y yo, que decimos que creemos en Dios, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en el poder de Dios, que creemos en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios nos dice, ¿por qué estás buscando consejo donde no debes buscarlo? Mira lo que dice el texto. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ellos están en busca de respuestas. Dios nos dice en su palabra todo lo que nosotros necesitamos saber, el consejo que proviene de Dios. Él es ¿recuerdas la promesa del Salmo capítulo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel consejo no es una opinión. El mundo está lleno de opiniones. El consejo es aquello que buscamos para encaminarnos en una decisión. Esta nación de Israel, y muchas veces nosotros, frente a nuestras crisis laborales, frente a nuestras crisis familiares, frente a algunos problemas emocionales, buscamos consejo y no de mí, no de Dios, dice el Señor. Y nos olvidamos que Él es el Shaddai. El Shaddai es aquel que socorre la aflicción, que provee, que está para ayudarnos, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. La idea es buscar el consejo en el contexto de Egipto, de una nación pagana. El cobijarse es cubrirse. De esta forma anula el consejo de Dios, queriendo ocultarse de la presencia de Dios. Y dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, mira lo que Dios dice, pecado a pecado. La primera opción del pueblo del Señor es buscar consejo en la persona de Dios, en su palabra, en el pueblo de Dios. No en vano Proverbios dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. En mi experiencia de 30 años en el ministerio pastoral, son pocas las personas que piden consejo frente a decisiones. Por lo general vienen en dos oportunidades. Ora, pastor, por lo que estoy queriendo hacer, o pastor, ora por mí porque no sé qué hacer, producto de malas decisiones. Cuando usted ya tomó una decisión, ya no es mucho más lo que puede hacer. Muchas veces, por nuestra decisión, entramos, por así decir, a un túnel unidireccional. Cuando tú entras a un túnel unidireccional, no tienes opción. Tienes que seguir y seguir. Es por eso que Dios a veces nos suelta la cuerda, nos permite en su soberanía, en su voluntad, en la voluntad de Dios, que es permisiva, nos permite que tomemos nuestras propias decisiones con libertad, pero después tenemos que enfrentar las consecuencias. Lo he visto en muchos creyentes, dejan de congregarse, se enfrían, luego que se enfrían ya no tienen deseo de volver a la casa del Señor, y como les insiste el pastor o los líderes, regresen, congréguense, inventan un sinfín de excusas. Y los vemos en todos los lugares, en toda oportunidad, por todos lados, y no son capaces ya de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque prestaron oído a otros consejos. Cubiertas, dice, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esta es la conclusión de Dios al seguir el camino y el consejo de hombres. ¿Recuerda Salmos capítulo 1, verso 1? Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? En consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2 de Isaías capítulo 30. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en las sombras de Egipto. Qué terrible, qué terrible. Buscan soluciones, se amparan en el poder de Egipto. Figuremos a Egipto como el mundo, figuremos a Egipto como el mundo, su sistema. Hace años atrás, voy a hablar de una de dos experiencias. Uno de mis hermanos en mi país tenía algunos problemas en la índole familiar, de relaciones familiares. Y fue y buscó consejo, no en nosotros, no en la iglesia, no en la palabra de Dios, se fue al psicólogo. La psicóloga le orientó, el problema que usted tiene es un exceso de vitalidad sexual. Lo que yo le recomiendo es que se busque otra mujer para que tenga sexo con ella. Ese fue su consejo a una pareja, a un problema en la vida matrimonial. ¿Por qué no estudiar? Y
luego cuando yo lo supe, entendí su comportamiento, lo que estaba pasando y la crisis. Cuando las escrituras son claras en Primera a los Corintios capítulo 7, el consejo del Señor es tremendamente claro. También la palabra del Señor nos enseña a nosotros a tener dominio propio. Hay versículos bíblicos, hay enseñanza bíblica para poder ayudarnos, pero no recomendar una violación al principio de las escrituras. Eso ocurre porque lamentablemente el Dios de este siglo es el que gobierna la mente de las personas. Leo Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 para que comprendamos por qué ahora no podemos buscar consejo en el mundo. No digo que está mal. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo creo que muchas veces la psicología lo que hace es ampliar el registro, ampliar la comprensión, el buscar las raíces de algunos problemas, pero a veces son inefectivos porque la palabra de Dios puede llegar a ese lugar profundo que ningún otro consejo humano puede llegar. Dice Efesios en el capítulo 2, verso 1 y 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el verso 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero usted ahora en Cristo ha sido transformado. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu Santo. Queridos, ahora que usted ha nacido de nuevo, segunda a los Corintios 5:17, es nueva criatura, nuevos recursos, nuevos valores, la persona de Dios, la palabra de Dios, la plegaria. Tenemos también el pueblo del Señor que nos ayuda en nuestras debilidades. Y la palabra de Dios principalmente, ya que es la ley de Jehová la que convierte el alma. Salmos capítulo 19, verso 7. Es por eso que el consejo de Pablo en el libro de Romanos, cuando nos lleva desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 al aspecto práctico de su enseñanza, Pablo es interesante. Cada vez que él escribe, da doctrina. Cada vez que él escribía una carta, daba conceptos, conocimiento, pero su segunda parte era conducta, era deber. Si hay doctrina, hay deber. Si hay conocimiento, hay conducta. Si hay información, debe haber también interacción en nuestras vidas, cambios. Y en Romanos capítulo 12, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero no logramos discernirla, no logramos conocerla si no aprendemos a renovar nuestra mente y buscar en la palabra de Dios el conocimiento. Ahora, si es un mandato que tenemos en Romanos capítulo 12, verso 2, requiere mi voluntad, es decir, obediencia. Por lo tanto, soy responsable de renovar mi mente, y esto viene a través, escúcheme bien, de la disciplina del conocer y cumplir la palabra de Dios. El creyente es débil, si el creyente es débil en la palabra, no tendrá recursos suficientes para enfrentar los conflictos, para enfrentar la amargura, para saber qué hacer frente al dolor, el resentimiento, la culpa, la envidia, los conflictos, el dolor, las pérdidas. No tendrá recursos para hacerlo. He descubierto a través de los años, yo le llamo así, que hay ciertos versículos en la palabra de Dios que le denomino versículos de liberación. ¿A qué me refiero con versículos de liberación? Toda la escritura, sin duda alguna, es la palabra de Dios, es el consejo de Dios. No hay duda en esto, todo el consejo de Dios es importante, pero creo que hay ciertos versículos dentro de la palabra de Dios que se convierten en versículos de liberación y claves en la vida. Permíteme explicarte esto. Toda palabra de Dios es poderosa. Los 66 libros de la Biblia son un arsenal. ¿Qué es un arsenal? Es un lugar donde se almacenan ya sea cosas, mercadería. En términos militares, un arsenal es un punto donde se guardan las armas de combate. Toda la palabra de Dios es un arsenal, y creo que dentro de ese arsenal
de acuerdo a la lucha, de acuerdo al conflicto, de acuerdo a al problema que tengo. Debo buscar en esos arsenal el arma, el instrumento perfecto de defensa frente a la crisis, frente al ataque, frente a la pérdida, frente a los momentos que son difíciles. Eso lo provee la palabra de Dios en la medida que la conocemos. Es por eso que es importante leer, estudiar, memorizar. El tiempo devocional es vital en la vida de un creyente. Si tú no comes, no creces. Si no te alimentas espiritualmente, serás un enano espiritual toda tu vida. Ahora, dentro del arsenal, que es la palabra de Dios, hay ciertos versículos que son clave frente a los conflictos o al el ataque. ¿Recuerdas, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, la tentación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo contestó Jesús a las propuestas de Satanás? Que fueron específicas, certeras, en el momento de crisis, en el momento de más hambre, en el momento de más debilidad humana. ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo? 3 veces frente a las 3 propuestas de Satanás, Jesucristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y entre paréntesis, citó el libro de Deuteronomio, versículos específicos frente a áreas específicas. Cuando Pablo habla sobre, tú conoces, la armadura del creyente, en Efesios capítulo 6, versos 12 al 18, en el versículo 17, Pablo dice algo interesante, que debemos tomar la espada del Espíritu. Y la espada dentro de la armadura es el único componente de la armadura del creyente que es de combate, que es de guerra, y se refiere a no una espada larga, sino a una daga que era usada en la lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo, porque ésta podía entrar entre el engranaje o las mallas o las uniones del soldado opuesto y podía penetrar y producir el daño o matar, y eso significaba la victoria. Ahora, sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y él agrega lo siguiente acerca de la palabra, que debemos tomarla, y se refiere a la palabra de Dios de esta forma, que es la palabra. El término palabra, que se traduce a nosotros describiendo la verdad de Dios, es el término, no es el término común que se traduce en otros lugares como el logos, la palabra, la expresión de Dios. El término que usa Pablo para referirse a la espada como palabra es el término rema o remá, que significa una declaración específica, una promesa específica. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decir con estos versículos de liberación? Que frente a las dificultades, frente al problema, ya sea familiar, de pérdida de un cónyuge, del asunto de salud, de crisis, falta de perdón, en las áreas que sea, debemos encontrar un versículo específico para combatir. Si usted tiene problemas de hablar mucho, le gusta murmurar, no va a citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted encontrará un versículo que, por ejemplo, en Proverbios, que en las muchas palabras no falta pecado, y aún el necio cuando calla es contado como sabio. Entonces usted memoriza ese texto, y cada vez que siente ese deseo de chismosear, de murmurar, de hablar de más, pon guarda mi boca. Repite ese versículo bíblico hasta que usted alcance liberación. A eso me refiero por liberación. Ahora, para esto se requiere que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 dice renovar nuestra mente. Y en Colosenses capítulo 3, verso 16, Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro ser, en nosotros, en vosotros, libremente, con amplio conocimiento. Pero si no lees la palabra de Dios, no conoces la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia de tapa a tapa? Es por eso que ignoramos tanto frente a las crisis y nos convertimos en personas muy místicas. ¡Ay, qué Diosito, qué lindo! Y escribimos versiculitos y lindo, fuera de contexto, sin entenderlos, porque espiritualizamos, somos muy místicos y poco concretos, reales. Cuando yo descubro una verdad de la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Conocerla y cumplirla. De esta forma estamos buscando consejo en Dios y no en el mundo, porque a veces buscamos consejos en las experiencias, en las emociones, en lugares que son equivocados, frente a las crisis de la vida. Permíteme ahora en algunos minutitos hablar o comenzar a hablar el tema sobre el origen de los problemas humanos. Es Santiago, y si tú me puedes acompañar al capítulo 4, Santiago interesantemente en el capítulo 4, él dice lo siguiente. Santiago en el capítulo 4, él dice el verso 1 al 3 lo siguiente. Mira la pregunta de Santiago.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta él. En retórica no espera respuesta. Él reconoce que hay conflictos, que hay guerras entre los seres humanos. Donde hay dos personas hay potencial de conflicto. Para que se acabe la guerra, uno de ellos debe decir no más. Lo que está ocurriendo hoy en Europa, Rusia está intentando que Ucrania diga no más y rendición, porque es la única forma en que se acaban las guerras, rendición y acuerdos de paz o tratados de paz. Ahora, Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto ya significaba que entre los creyentes, la comunidad a la cual Santiago se dirige, ya tenían dificultades. ¿No es de vuestras pasiones, vuestros sentimientos, vuestros deseos, tus inclinaciones, tus reacciones viscerales, las cuales combaten en vuestros miembros, en nuestro interior, en nuestros seres? Por eso que el profeta dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las otras cosas. Nunca sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que somos expuestos. Es por eso que hay un principio importante, que es el principio de separación, o aprender a tener límites y no cruzar esa línea. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que, no habiendo sido antes heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en el capítulo 7, verso 21 dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Usted y yo debemos reconocer que somos personas tentables, somos personas débiles, y no importa los años que usted tiene en el cristianismo, si nos alejamos de la comunión, del conocimiento de la palabra de Dios, del cumplir la palabra de Dios, podemos caer tal vez no en unas áreas de adulterio, fornicación o robos, pero ¿qué es de la arrogancia? ¿Qué de la soberbia? ¿Qué de la indiferencia? ¿Qué de la falta de compromiso? ¿Qué de quedarse en un lugar estable y sembrar ahí, dar fruto para la gloria del Señor? Eso no lo vemos porque estamos solo queriendo conocer, saber, conocer y aumentar nuestra arrogancia. Santiago dice, ¿de dónde vienen los conflictos, los pleitos? Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De ahí que la meditación, a mí me ayuda a reflexionar, a meditar, pongo música tranquila para preparar mi ambiente, mi espíritu y hacer una meditación. Si usted busca en su interior, no va a encontrar cosas buenas, porque nuestro interior es malo. Ahí está nuestra naturaleza pecaminosa. La carne que nos lleva a pecar no es esto. Esto es el vehículo. Esto es el cuerpo. Esta es la parte exterior. Mi carne está en mi interior, está en mi mente. La naturaleza carnal, mi corazón está aquí adentro, lo que necesita ser renovado, donde yo necesito trasplantar o formar los principios bíblicos, están en mi mente. Mis emociones siguen a mis pensamientos y mis acciones siguen a mis sentimientos. La idea es, la conducta problemática obedece a un sentimiento problemático y ese sentimiento problemático obedece a un pensamiento que es problemático. Es por eso que la palabra de Dios cambia mi forma de pensar. Dios quiere renovar nuestra mente, mientras que Satanás, las emociones y el mundo quieren controlar la mente. Todo grupo sectario controla la mente de las personas. Dios no tiene interés en controlar tu mente. Él quiere transformar tu mente, tener la mente de Cristo, y jamás ocurrirá si no conoces la palabra de Dios y si no obedeces la palabra de Dios. Es por eso que soy tan majadero en insistir, usted debe congregarse. Si no se congrega, hay algo que está, como llamamos acá, es missing. Hay algo perdido en su interior que no va a funcionar. Yo tengo dos cables, tres conexiones a la electricidad, pero si yo quito el positivo, la tierra no es tanto, pero si yo quito el positivo o quito el negativo, ese aparato no va a funcionar. Así también cuando nosotros quitamos la parte práctica de la palabra de Dios, algo no está bien en nosotros. Mire conmigo, en un par de minutitos hemos hablado sobre lo que Santiago nos dice sobre el origen de los problemas. Al comprender su origen, esto nos ayudará a encontrar las maneras para solucionar y convertir esas dificultades, esas crisis en oportunidad para fortalecernos espiritualmente y crecer en nuestra vida espiritual. La principal falta que tenemos de los conflictos, de los problemas, es nuestra incomprensión o la falta de comprensión de la composición humana, de cómo nosotros fuimos formados. Pablo, en su exhortación a la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, míralo conmigo en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5,
Santiago dice, Pablo dice algo interesante ahí en el capítulo 5, que es el aspecto práctico de esta carta, en el verso 17, en el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y observa, y todo vuestro ser, ¿cuál? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La falta de comprensión humana, dice Pablo, y todo vuestro ser, tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Un pastor que nos visitó desde Argentina hace años atrás, él nos decía lo siguiente: nosotros llamamos a otra persona individuos. Él dice, yo le llamo indivitrios en vez de individuo. Viduos, dos, vitrios, tres. ¿Por qué? Porque posee espíritu, posee alma y posee también cuerpo. Todos los seres humanos estamos compuestos de esa parte, una parte espiritual, alma y espíritu, y la parte física, que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando entendemos que hay ciertos problemas que son en el área espiritual o en el espíritu, por el espíritu tenemos conciencia, discernimiento, comunión con Dios y con otras influencias espirituales. De hecho, el hombre nace muerto espiritualmente. No significa que su espíritu está muerto, pero no tiene esa conexión con Dios, y de ahí que hay problemas espirituales. Pero esa muerte espiritual para con Dios no significa que no pueda tener contacto espiritual con otras influencias, los cultos paganos, las influencias demoníacas. De hecho, cuando estudiemos el tema de brujería el ocultismo, vamos a ver cómo Dios fue tan claro, tan específico con la nación de Israel para que apartarse de ese tipo de experiencias y de prácticas. ¿Por qué? Dios lo dice así, porque Dios las aborrece, y en segundo lugar, para que no os contaminéis. De alguna forma, el contacto a través de medium, brujería, símbolos satánicos, etcétera, produce un portal abierto de influencia a nuestras vidas. La desobediencia, la disciplina divina, el designio divino, el descuido, el desconocimiento de lo que Dios quiere para con nosotros, produce problemas espirituales. ¿Recuerdas cuando Pablo dice, y algunos enfermos y otros débiles y algunos duermen? Los enfermos tienen debilidad. Creo que la debilidad tiene que ver con complicaciones espirituales. No hay vigor, no hay firmeza, no hay convicción. Venir a la casa del Señor es un peso, es un estorbo. Buscar la palabra de Dios, el orar. No, no puedo orar porque comienzo a orar y me vienen pensamientos a mi mente, no sé cómo hacerlo. Todo eso es señal de problemas espirituales en tu vida. Otra raíz, por eso que decimos la falta de comprensión de la composición humana, espíritu, el alma. Por el alma. En el alma tenemos nuestro intelecto, las emociones, la voluntad, conciencia de nuestra existencia. En el alma están las dificultades, están los dolores, están las malas decisiones, están las desilusiones. Con respecto a las dificultades, sean estas laborales, estudiantiles, de desánimo. Por ejemplo, cuando una persona se orienta su vida a que tendrá seguridad y significado en esta meta, en este logro, en obtener este trabajo, en obtener mi casa, obtener este carro, terminar esta profesión, seré, cuando su vida se orienta hacia una meta. ¿Qué pasa si esa meta no la puede lograr? Hoy acá en Australia el alza de los valores, renta y casa se han disparado. ¿Qué pasa si estás estudiando y tienes un accidente y eso te obliga a no poder continuar? Recuerdo cuando yo estudié mi enseñanza media, con todo mi futuro en adelante, pensando qué voy a hacer de mi vida, me decía, mi madre me dijo, hijo, hasta aquí te puedo ayudar. Entiendo lo que me decía. Con esfuerzo me ayudó a sacar mi secundaria, pero ahora venía el nivel terciario, mucho más caro, y me dicen, bueno, hasta aquí puedo ayudarte. Se produjo una crisis en mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi futuro? ¿Buscar trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y muchos caen en la depresión, en la angustia depresiva, ansiedades, resentimientos, producto de qué? Metas no alcanzadas, producen dificultad, producen dolores, sean estos los dolores físicos o también los dolores emocionales. ¿Cuántas personas hay? Yo recuerdo hace un par de años atrás tener que hablar con una creyente de años, pero de muchos, muchos años en su vida, pero que tenía un dolor emocional en el interior de su corazón. ¿Cuál era su dolor? No
había perdonado a su madre los años de maltrato que vivieron juntos y ya habían pasado años. Esta persona era mayor y su madre había muerto hace muchos años atrás, pero guardaba en su alma, en sus emociones, este dolor. ¿Cómo lo enfrenta? ¿Qué dice la Biblia? Debemos perdonar, pero ¿cómo le voy a perdonar si ya no está? Ahí tenemos algunas terapias, tenemos algunas formas de poder ayudar para que esa persona enfrente su dolor, enfrente esa situación, aprenda a perdonar. Creyentes no saben perdonar. ¿Por qué? Porque duele perdonar y en segundo lugar porque tenemos mucho orgullo. El de pedir perdón o el perdonar es como rebajarnos en nuestro orgullo. Malas decisiones en nuestra alma producen dolores. Toda decisión que nosotros tomamos siempre nos acerca o nos aleja de Dios. Es por eso que usted debe evaluar las decisiones. ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo usted enfrenta las decisiones? Decisiones son importantes y tengo la libertad para hacerlo. Dios le dijo a la nación de Israel, yo pongo el cielo y la tierra como testigo. Decidan ustedes, pero no podemos decidir por las consecuencias de ellas. Cuando enseñé el libro de Ruth, una historia de romance y redención, vemos en la familia de Noemí una decisión: salir de la casa del pan, salir de Betel, la casa del pan, e irse a una tierra bajo maldición de Dios, Moab. Estaban bajo maldición, pero en su ceguera, en su soberbia, ellos creyeron que podían estar mejor en un pueblo maldito que en el pueblo de la bendición de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que llegaron a esa conclusión? Desconocer, falta de comunión, falta de compromiso, falta de obediencia, decidir emocionalmente. Falsa espiritualidad. Tardaron una década, 10 años. Y después de 10 años murieron los 3 varones de esa familia. Y Noemí dijo, yo ya no puedo seguir llamándome así, llámenme ahora Mara o amarga, tristeza. Malas decisiones producen mucho dolor, mucho llanto en la vida familiar, en la vida conyugal. Yo crecí como un hijo de un matrimonio en separación y entiendo el dolor de la separación, entiendo el dolor del divorcio, entiendo el dolor cuando los cónyuges no se aguantan más y no se aguantan porque nunca aprendieron a saber convivir, o a veces viven juntos por conveniencias o porque los hijos son pequeños, y malas decisiones en las vidas. Estas nos afectan en el área física, en el área del espiritual, problemas con Dios, problemas espirituales, problemas emocionales en el alma, y en tercer lugar, y ya el tiempo se me fue, los problemas en el cuerpo. Los problemas espirituales, los problemas en el espíritu, los problemas en el alma también producen consecuencias y problemas físicos. Cuando una persona no sabe perdonar, se llena de amargura. La amargura produce problemas de úlcera, produce debilitamiento, produce tensión, produce estrés, produce depresión, y la depresión puede afectar cualquier área de nuestra vida. Yo tengo, lamentablemente por herencia genética, tengo diabetes y tengo que saber cuidarme, y he notado que a veces en momentos de tensión o de crisis, de problemas, me deprimo y me afecta en el área psicológica esta enfermedad que es física. Ahora es interesante, los problemas físicos, las dolencias. No vamos para mejor. Eh, ¿Cuántos creyentes toman Isaías 53 que dice, por su llaga fuimos nosotros curados? Una mala exégesis, una mala interpretación. Isaías no habla de que Cristo en la cruz llevó nuestras enfermedades físicas. Cristo llevó en la cruz el problema del alma, que de la cabeza a mis pies solo hay podrida llaga e hinchazón, y se ilustra con una enfermedad. Isaías 64, 6, toda tu justicia, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Isaías trata gráficamente el pecado como una enfermedad o como una lepra. Cristo llevó en la cruz la enfermedad del alma, el pecado. Si fuese la enfermedad física, nadie moriría de una enfermedad, nadie moriría de un ataque al corazón, por una subida de azúcar, una baja de azúcar, etcétera, etcétera. En el cuerpo tenemos dolencias y a veces tenemos que aprender a vivir con ellas. Jesús dijo, los enfermos necesitan médico. Hay enfermedades que son crónicas. Al ser una enfermedad crónica debemos aprender a vivir con ella, y es peligroso. Un enfermo crónico
se vuelve orgulloso, soberbio y demanda de los demás cuidado y atención. Y no se da cuenta porque está tan centrado en sí mismo del impacto o el daño que está produciendo en otras personas. Mi madre y mi persona durante años de la vida de mi abuelo, por producto de la diabetes, él perdió un dedo del pie, medio pie, perdió, historia corta, sus dos piernas, quedó solamente del tronco hacia arriba. Y era necesario atenderle, cuidarle en todo. Pero gran lección de él. Él aprendió a vivir con su enfermedad, dando gracias a Dios, y él se murió con una sonrisa. No todas las personas enfermas crónicamente tienen esa actitud hacia los demás, hacia lo que les cuidan o hacia ellos mismos. Pablo dice, Señor, te pido que me quites este aguijón en mi carne. Y Dios le dijo que no. Cuando tienes una enfermedad crónica, escúchame bien, la palabra de Dios dice que Dios te va a dar mayor gracia. Aprende a abundar en ella. Aprende a conocer esa gracia del Señor. Aprende a conocer esa gracia que te sustenta, que te cuida, que te capacita, que te conduce en esta vida. Pero muchos se centran en el dolor, en la pérdida, en la viudez. Dios le dio 3 meses a la nación de Israel para que llorara a sus difuntos y luego la vida debía continuar, pero conozco a personas que han enviudado hace 2, 3 años y siguen con el mismo, no han enterrado al muerto emocionalmente. ¿Por qué? Porque no saben enfrentar ni sus problemas espirituales, ni sus problemas del alma, ni sus problemas físicos. Volviendo al aspecto físico, enfermedades crónicas, enfermedades psicosomáticas. Escúcheme bien, hay muchas enfermedades físicas que no son físicas, son producto de nuestra mente. Hay gente que tiene todas las enfermedades, no sé si te has fijado, hablas con ellos, no importa el diagnóstico que te dieron a ti, a ellos también le dieron el mismo diagnóstico y no siempre es cierto, son psicosomáticas, están en nuestro cuerpo, pero son generadas por nuestra mente. De hecho, nuestra mente nos engaña. A mi abuelo, que les decía que le cortaron las piernas, de vez en cuando le dolían los dedos de los pies, le daba calambre en una pierna, pero no tenía pierna. Es que la información sigue estando en el cerebro. Malformaciones físicas. Luchamos con nuestros complejos, con nuestras inclinaciones. Aquellos que lamentablemente nacen con la pérdida de un ojo, labio leporino, un miembro del cuerpo no desarrollado, y no es fácil vivir y convivir con esa situación física. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo la miramos? Somos un diseño único. Dios lo permitió y Dios tiene también un propósito. Daños que nos causan otras personas. Un accidente, un maltrato, una bala al aire, una crisis, una situación difícil, un disparo tonto de 2 hermanos jugando, muchas veces, o accidentes, alguien que viene escapando, huyendo en su carro y atropella a una persona y deja paralítica a esa persona. También existen enfermedades en el cuerpo que son influencias demoníacas, el ataque de Satanás. Eh, Desgracias que sufrimos en la parte física. Por el cuerpo tenemos nuestra fisiología, morfología y también nuestra anatomía. Diferentes áreas del cuerpo en las cuales podemos tener alguna dificultad. Los problemas físicos pueden desatar, llevarnos a deseos, a una depresión, a una angustia depresiva. Cada vez que se nos ataca el cuerpo, nuestras vidas son afectadas tremenda y traumáticamente. El origen de nuestros problemas. Volviendo, ya se me fue el tiempo, tenemos el recurso de la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Qué hacer frente a esto? Comenzar a buscar en la palabra de Dios versículos claves. ¿Te acuerdas que te decía? Versículos de liberación que nos ayuden a enfrentar estas situaciones. Próximo estudio vamos a hablar de otra área que nos afecta en el origen de los problemas. Hoy hemos mencionado la falta de comprensión de cómo somos los seres humanos. Somos maravilla de Dios, somos un diseño divino, somos hechos a la imagen y semejanza, pero aún así, dice el libro de los Salmos, el capítulo 8, lo hiciste, hablando del hombre, poco menor que los ángeles. A pesar de que tenemos gran capacidad, gran desarrollo, tenemos problemas en nuestro espíritu, tenemos problemas en nuestra alma y también tenemos problemas en nuestro cuerpo. Próxima semana vamos a ver la falta de comprensión de las influencias externas que producen también dolores en nuestras vidas. Tal vez un versículo que les recomiendo hoy para que ustedes puedan memorizar, que lo llamo yo versículo de liberación, es 2 Corintios capítulo 10, verso 5.
Terminemos ahí. Segunda a los Corintios capítulo 10 verso 5 que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sujete sus pensamientos a la palabra del Señor. Las emociones seguirán sus decisiones, las emociones seguirán su forma de pensar y de esta forma de pensar afectará su conducta. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos tratado en el día de hoy. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial. Te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado. Quiero darte gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas, Señor, que hoy están junto a nosotros, que nos han acompañado, Señor, desde diferentes lugares, desde acá, Señor, Australia y también fuera de nuestras fronteras naturales. Pido tu gracia, tu bendición. Que estos versículos que hemos visto, que estas declaraciones que hemos hecho, nos ayuden a comenzar a reforzar nuestra forma de pensar para buscar hacer, Señor, tu palabra, ya que es la ley de Jehová, la que convierte el alma. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.